¿Y si te dijera que el famoso que ves hoy en televisión ya no es la misma persona que era hace 5 años? ¿Que la élite global promueve el simbolismo más oscuro a plena luz del día, mientras tus redes sociales están diseñadas milimétricamente para aislarte, fragmentar tu familia y controlar cada uno de tus pensamientos? O peor aún, ¿qué pasa cuando la simulación falla? Cuando abres un cajón, un objeto desaparece y al día siguiente reaparece exactamente en el mismo lugar. Nada es lo que parece. Estás a punto de descender al fondo del abismo. Bienvenido al iceberg de la conspiración. Empezamos con una de las conspiraciones más inquietantes de Internet, los famosos inmortales y los dobles históricos. Si navegas por archivos fotográficos de finales del siglo XIX o principios del XX, empezarás a notar patrones imposibles. No estamos hablando de simples parecidos razonables, sino de calcos genéticos exactos que desafían las probabilidades estadísticas. El ejemplo más famoso, el actor Nicolas Cage, cuya fotografía de un soldado de la Guerra Civil estadounidense de 1870 es tan idéntica que desató la teoría de que es un viajero del tiempo, un vampiro o una entidad que se regenera cada cierto número de décadas para volver a integrarse en la sociedad bajo una nueva identidad en Hollywood. Pero no es el único. Casos como el de Keanu Reeves, cuyo rostro aparece en cuadros y retratos antiguos con décadas e incluso siglos de diferencia, el futbolista Mesut Özil y el parecido asombroso entre el actor Paul Giamatti y William Shakespeare alimentan una fascinante pregunta. ¿Es esto una simple casualidad matemática en un mundo de 8.000 millones de personas? ¿O hay figuras públicas con tanto poder que son capaces de caminar eternamente entre la élite? El aterrizaje en la Luna de 1969 es, sin duda, el clásico intocable de las teorías de la conspiración, un debate que lleva décadas alimentando documentales y libros de investigación. La premisa oficial nos habla de la mayor hazaña tecnológica del siglo XX, pero los escépticos y analistas visuales llevan años señalando supuestas anomalías técnicas que pondrían en duda el éxito de la misión. Entre los argumentos más repetidos se encuentran la extraña posición e iluminación de las sombras en las fotografías de la superficie lunar que sugieren múltiples focos de luz artificial propios de un estudio cinematográfico, la ausencia absoluta de estrellas en el fondo del cielo negro, o el misterioso comportamiento de la bandera estadounidense ondeando en un entorno carente de atmósfera y viento. A esto se le suma la legendaria sospecha sobre el director de cine Stanley Kubrick, quien supuestamente habría sido reclutado por la NASA y el gobierno estadounidense para rodar las secuencias en un plató secreto, utilizando tecnología punta de la época ante el temor real de perder la carrera espacial contra la Unión Soviética. Sea una cortina de humo o la mayor victoria científica de la humanidad, el debate sobre si el hombre realmente pisó la Luna sigue siendo un pilar inquebrantable de la desconfianza institucional. Todos hemos vivido alguna vez esa extraña sensación de que el entorno que nos rodea sufre pequeñas alteraciones inexplicables, casos en los que buscas un objeto durante horas en una mesa despejada, juras que no está y al cabo del rato aparece exactamente en el centro de ese mismo espacio. O historias virales tan profundas como la famosa anécdota de Reddit sobre el usuario que vivió una vida entera, con esposa, hijos y una carrera profesional durante años tras sufrir un golpe en la cabeza, para despertar de repente y descubrir que solo habían pasado unos segundos en su habitación real. Estas experiencias no responden a fenómenos paranormales tradicionales, sino a la teoría moderna de que nuestra realidad física podría ser una simulación informática hiperavanzada, procesada únicamente cuando es observada. Pequeños errores de código, desincronizaciones temporales o fallos de memoria que desafían nuestra comprensión de la física y nos hacen mirar nuestro día a día con una profunda desconfianza. El Área 51 es sin duda el misterio militar más famoso del mundo. Situada en el desierto de Nevada, esta base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha sido durante décadas el epicentro de la especulación global sobre tecnología extraterrestre y proyectos clasificados. Durante años, el gobierno estadounidense negó oficialmente la existencia misma de la base, alimentando un halo de secretismo absoluto que dio pie a todo tipo de filtraciones, testimonios de ex empleados y teorías sobre ingeniería inversa de naves no humanas u ovnis. Aunque con el paso del tiempo se ha reconocido oficialmente su existencia como un centro de pruebas para aviones espía de alta tecnología como el U-2 o el bombardero furtivo F-117, la creencia popular sostiene que la superficie visible es solo la punta del iceberg. Bajo la tierra del desierto se esconderían túneles subterráneos donde se investigan tecnologías extraterrestres e incluso cuerpos alienígenas rescatados de supuestos accidentes de ovnis. Además, se especula acerca de la existencia de experimentos ilegales e inhumanos en
las profundidades de la base, destacando la leyenda urbana del proyecto Abigail, un experimento en el que un científico usó a su propia hija como conejillo de Indias. La radiación a la que fue expuesta destruyó su mente y deformó su cuerpo hasta convertirla en una criatura salvaje e irreconocible. La leyenda urbana dice que ese ser inhumano sigue encerrado allí abajo. Cruzamos la frontera de la superficie para adentrarnos en el nivel 2, donde la ficción deja paso a expedientes documentados y debates institucionales reales. La teoría de la fuga de virus en laboratorios de máxima bioseguridad y el origen del COVID-19. Durante los primeros compases de la crisis sanitaria global, la narrativa oficial apuntó a un contagio de origen natural y animal en un mercado de Wuhan, China. Sin embargo, a medida que avanzaron los meses, agencias de inteligencia, comités internacionales y científicos de renombre empezaron a destapar una realidad incómoda: la existencia de instalaciones de nivel de bioseguridad 4, situadas precisamente en esa misma ciudad, que realizaban investigaciones para potenciar virus de murciélago bajo financiación cruzada internacional. Lo que comenzó como una teoría tachada de desinformación se transformó en un debate institucional del que hemos tenido avances hace muy poco. Esta conspiración es respaldada por informes internos filtrados que apuntaban a protocolos de seguridad débiles, investigadores contagiados antes de la pandemia con síntomas idénticos a los del virus y un pacto de silencio diplomático. Este caso destapó el miedo más profundo del ciudadano moderno: que los mayores riesgos para la supervivencia global no provengan de la naturaleza, sino de los errores de laboratorios gubernamentales que experimentan con armas biológicas. El fenómeno visual más debatido del cielo moderno es, sin duda, los llamados chemtrails o estelas químicas. Mientras que la explicación aeronáutica oficial sostiene que estas líneas blancas persistentes en el cielo no son más que cristales de hielo formados por la condensación de los gases de escape de los motores, millones de personas en todo el mundo llevan décadas sosteniendo una teoría muy diferente. Los defensores de esta conspiración argumentan que estas estelas contienen compuestos químicos, metales pesados como bario o aluminio y agentes biológicos dispersados de forma sistemática. Los motivos que se barajan en los foros de investigación van desde la geoingeniería clandestina para supuestamente controlar la meteorología, hasta programas de control mental que buscan debilitar a la población químicamente para hacerlos más dóciles o incluso disminuir la fertilidad. Aunque las agencias medioambientales descartan estas afirmaciones tachándolas de bulos, la persistencia de la teoría radica en la profunda desconfianza hacia la gestión que los gobiernos hacen de los recursos naturales y el ocultismo en torno a los proyectos ambientales que sí existen oficialmente en el ámbito militar. Para el usuario común, la aplicación de Google Maps ofrece un acceso completamente transparente a cualquier rincón del planeta. Sin embargo, si agudizas la vista y navegas por ciertas coordenadas específicas, descubrirás extrañas formas geométricas censuradas, bloques de color gris sólido, parches digitales o zonas borradas de forma intencionada. Lejos de ser errores informáticos o fallos de carga del servidor, estas censuras responden a solicitudes directas de gobiernos y agencias de seguridad nacional de todo el mundo, bajo el pretexto de proteger instalaciones sensibles como bases militares, plantas nucleares y centros de investigación ultrasecretos. Los estados obligan a las empresas tecnológicas a enmascarar la realidad visual del territorio. Esto alimenta una constante especulación en Internet. ¿Qué es exactamente lo que ocultan esas manchas negras que los gobiernos no quieren que ningún ciudadano común investigue por su cuenta? Los usuarios más conspiranoicos afirman que cuando Google Maps difumina un bosque remoto o un trozo de océano, no está protegiendo la seguridad nacional, sino impidiendo que descubramos que nuestro planeta guarda secretos que desafían por completo la física y todo lo que conocemos. Existen casos que, lejos de ser crímenes o accidentes, son misterios sin resolver donde las familias y los peritos independientes denuncian encubrimientos y pruebas manipuladas por parte de los cuerpos policiales. Hablamos de casos que han traumatizado a generaciones enteras. Desde el enigmático incidente del Paso Dyatlov en 1959, donde 9 excursionistas soviéticos rasgaron sus tiendas desde dentro para huir despavoridos en la nieve y fueron hallados sin vida con lesiones inexplicables, pasando por el turbio caso
caso de Elisa Lam en el Hotel Cecil, cuyas grabaciones de ascensor desafiaban la lógica antes de aparecer en un tanque de agua, hasta la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un coloso tecnológico tragado por el océano sin dejar una sola pista coherente. Pero este patrón inexplicable también toca de cerca la memoria colectiva hispanohablante, resonando en investigaciones como el trágico crimen de Alcácer en España, donde la desaparición y asesinato de 3 jóvenes dejó una estela imborrable de dudas judiciales, sumarios bajo secreto y la constante denuncia de pruebas omitidas o destruidas. En todos estos escenarios, el denominador común es el mismo: la colisión entre unas conclusiones oficiales que no encajan y la convicción de que el sistema prefiere cerrar en falso antes de admitir que la verdad institucional esconde demasiados huecos oscuros. Entramos en el nivel 3 con una verdad incómoda. ¿Y si te dijera que la economía mundial depende única y exclusivamente de un grupo muy selecto de personas? Esta conspiración defiende que, cada año, los hombres más ricos del planeta, jefes de Estado, directores de los mayores bancos centrales y magnates tecnológicos se reúnen en hoteles de lujo, bajo el mayor hermetismo, protegidos por ejércitos privados y alejados por completo de la prensa. Oficialmente, estas reuniones se describen como simples encuentros informales para debatir sobre geopolítica. Sin embargo, para los teóricos de la conspiración, estas reuniones son el verdadero directorio mundial. En esas salas se decidirían de antemano las crisis financieras, las devaluaciones de monedas y cómo se comportará la bolsa durante el próximo año, decisiones que luego afectarán al bolsillo de miles de millones de ciudadanos. La conspiración sostiene que los mercados globales no se mueven por la libre oferta y la demanda, sino por un guión milimétricamente escrito en despachos cerrados, donde los gobiernos visibles no son más que actores que obedecen las órdenes de una aristocracia financiera intocable. No es raro ver cómo figuras poderosas con acceso a esta información privilegiada o magnates globales invierten cantidades masivas en empresas o sectores desconocidos justo días antes de que anuncien contratos millonarios o leyes que disparan su valor un 1000%. Coincidencias matemáticas imposibles que demuestran que la bolsa no es un juego de azar, sino un tablero donde los dados están cargados desde arriba. Esta es sin duda una de las conspiraciones más lucrativas y oscuras de la historia moderna. El modelo de negocio de las grandes corporaciones farmacéuticas, conocido popularmente como Big Pharma. La premisa central de esta conspiración es demoledora. Para una industria que mueve billones de dólares anuales, la curación definitiva de una enfermedad es el peor negocio posible. Por ello, el sistema prioriza el desarrollo de tratamientos paliativos y medicamentos crónicos para mantener al paciente dependiendo de esa medicación de por vida, tratando únicamente los síntomas de la enfermedad en lugar de erradicar la raíz del problema. Lo verdaderamente perturbador de esta conspiración es el destino de aquellos investigadores independientes que logran dar con fórmulas revolucionarias, compuestos naturales efectivos o patentes libres de costes desorbitados. La historia está plagada de trágicos y misteriosos finales de científicos de élite, virólogos y químicos que aparecen sin vida en circunstancias extrañas, cuyos laboratorios son desmantelados de la noche a la mañana o cuyas investigaciones desaparecen de los registros oficiales. Este patrón alimenta la constante sospecha de que la salud pública global no responde al bienestar humano, sino a la protección de un monopolio farmacéutico que prefiere silenciar cualquier avance que amenace a su imperio de billones de dólares. Abordamos uno de los fenómenos virales más inquietantes de la era digital, las teorías sobre la sustitución sistemática de figuras públicas, políticos y estrellas de Hollywood mediante dobles corporativos, cirugías extremas o sustituciones biológicas. Si navegas por Internet, encontrarás exhaustivos análisis comparativos de rostros, lóbulos de las orejas, proporciones craneales y cambios drásticos de comportamiento en personalidades globales de primera línea. Casos muy sonados como los de actores de la talla de Jim Carrey, cuya reaparición reciente ha alertado a los fans por su extraño aspecto físico y comportamiento, o transformaciones físicas milimétricas en líderes políticos internacionales como Joe Biden, del que se rumorea que es otra persona llevando una máscara. La hipótesis postula que, debido a escándalos o a la necesidad de alinear a ciertas marionetas institucionales con agendas políticas cuando alguien se va de la lengua, el sistema recurre al reemplazo planificado de figuras públicas. De esta manera, el rostro visible de una superestrella o de un mandatario mundial sigue operando en pantallas e instituciones, pero la persona original hace años que desapareció, demostrando que, en las altas esferas del poder, la identidad personal es un producto intercambiable.
Cerramos este tercer nivel con un caso real que sacudió los cimientos de Nueva York y demostró que la ficción a menudo se queda corta frente a la realidad: el descubrimiento de los túneles clandestinos de Brooklyn. El escándalo estalló cuando las autoridades locales y los cuerpos de seguridad irrumpieron en una serie de pasadizos subterráneos ilegales excavados clandestinamente bajo edificios comunitarios y sinagogas históricas en pleno corazón de Nueva York. Las imágenes mostraron una compleja red de túneles apuntalados de manera rudimentaria que conectaban propiedades privadas, sótanos y espacios públicos a espaldas de la ley de urbanismo municipal. El choque con las autoridades derivó en momentos de extrema tensión, arrestos masivos y un despliegue policial sin precedentes que intentó contener el impacto mediático de los caminos descubiertos en el subsuelo. Aunque las instituciones trataron de encuadrar el suceso dentro de disputas internas y obras comunitarias no autorizadas, la magnitud de los túneles y el secretismo absoluto con el que operaban desataron una oleada masiva de especulaciones en foros internacionales sobre qué actividades reales se escondían bajo las calles de la gran ciudad, llegando a argumentar que se encontraron cunas, camas y otros objetos inquietantes que señalan a una posible red ilegal de tráfico de personas. La noticia se esfumó rápidamente y no se volvió a saber nada al respecto. En este último año, ha salido a la luz uno de los secretos a voces más oscuros del entretenimiento, la verdadera cara oculta de Hollywood y las élites a nivel global, marcada por escándalos como los de Jeffrey Epstein y Sean Diddy Combs. Durante décadas, la industria del cine y la música se ha presentado al mundo como un templo de glamour, éxito y libertad creativa. Sin embargo, tras la caída de grandes magnates y figuras intocables, se ha destapado una red clandestina de poder, extorsión y fiestas a puerta cerrada, donde las reglas del mundo ordinario dejan de existir. Las investigaciones y testimonios sobre estas estrellas apuntan a un sistema de control basado en imágenes y vídeos comprometedores, lo que conocemos como blackmail o chantaje, además de favores cruzados y un pacto de silencio absoluto blindado por contratos oscuros y ejércitos de abogados. Esta realidad ha dado a conocer casos de redes de tráfico y fiestas exclusivas donde políticos, millonarios y titanes de la música operaban con total impunidad, demostrando que el precio de la fama en lo más alto suele ser convertirse en el cómplice de actos horrendos o incluso participar en ellos. Es más, algunos se atreven a afirmar que solo conocemos la superficie de estas atrocidades, llegando a jurar que figuras como Jeffrey Epstein o Diddy son solo peones en un tablero de ajedrez dirigido por individuos infinitamente más poderosos que ellos. Este punto nos adentra en la paranoia digital más absoluta con una de las teorías más fascinantes de la red, la teoría del Internet muerto. La premisa se centra en que la mayor parte de las interacciones en Internet que consumimos a diario, los debates en redes sociales, los comentarios en foros, las polémicas virales e incluso las opiniones de ciertos creadores de contenido ya no están generadas por seres humanos reales. El tráfico de Internet habría sido colonizado masivamente por ejércitos de bots automatizados e inteligencias artificiales diseñadas por corporaciones y agencias estatales. El objetivo de esta simulación digital es simple pero aterrador: moldear artificialmente la opinión pública, crear acuerdos falsos sobre temas controvertidos, simular indignación colectiva y mantener al usuario enganchado a interacciones vacías para alimentar métricas publicitarias. Mirar tu pantalla hoy en día significa interactuar, en su gran mayoría, con fantasmas algorítmicos que imitan la conducta humana, haciéndonos creer que formamos parte de una comunidad global, cuando en realidad estamos solos frente a una máquina que busca manipularnos para hacernos más dóciles y distraer nuestro foco de polémicas y descubrimientos aberrantes. La crisis de salud mental en la sociedad moderna es evidente. Estamos constantemente alcanzando récords históricos en trastornos mentales y uso habitual de medicación para paliar sus síntomas. Esta conspiración se apoya en la manipulación intencionada de los algoritmos de las redes sociales para aislar al individuo y fragmentar el núcleo familiar. Lejos de ser herramientas neutrales diseñadas únicamente para entretener, las plataformas tecnológicas optimizan sus códigos basándose en una métrica principal: la retención a través de la indignación y la polarización. El algoritmo aísla al usuario en burbujas de contenido hiperpersonalizado que atacan sus miedos, radicalizan sus posturas y destruyen puentes de empatía con su entorno más cercano. Esta ingeniería social digital fomenta el aislamiento del individuo, convirtiéndolo en una criatura hiperconectada a una pantalla pero profundamente aislada de sus seres queridos. Un ciudadano fragmentado, sin la red de apoyo emocional de una familia sólida o un entorno tradicional, se vuelve infinitamente más vulnerable, dócil y dependiente de las directrices del consumo masivo y el control institucional.
Cerramos este cuarto nivel con una de las innovaciones robóticas más aterradoras y virales de los últimos tiempos. El robot Centauro, conocido como Three Halves, desarrollado por la compañía californiana Satyrs. A primera vista, su diseño parece sacado de una película de terror. Se trata de un autómata de más de 2 metros con una estructura híbrida entre bestia y humanoide, coronado deliberadamente por una cabeza con cuernos y una estética de clara inspiración demoníaca en opinión de muchos. Las imágenes difundidas por la propia compañía, mostrando a la máquina en un bosque portando una motosierra, desataron una oleada de pánico en la red, ya que no parecen herramientas diseñadas para ayudar, sino soldados mecánicos sacados de una pesadilla. La conspiración detrás de este tipo de tecnología va mucho más allá de la simple innovación industrial. Los analistas más críticos sostienen que la élite tecnológica está construyendo un ejército de control absoluto, desprovisto de toda empatía humana. Lo verdaderamente inquietante es que, en sus propios manuales filtrados, los creadores de Satyrs incluyen protocolos de emergencia para destruir el robot si adquiere libre albedrío, confirmando lo que muchos temen. Estamos fabricando monstruos mecánicos de aspecto infernal que, más pronto que tarde, no obedecerán a la ciencia, sino a los oscuros intereses de quienes mandan en las sombras. Descendemos finalmente al fondo abisal de este iceberg, donde encontraremos las conspiraciones más perturbadoras de los últimos tiempos. Durante los últimos años, la industria de la moda de lujo y el entretenimiento masivo ha empezado a cruzar líneas que antes pertenecían exclusivamente al terreno de lo tabú. Campañas publicitarias multimillonarias que integran elementos estéticos inquietantes, referencias sutiles a la deshumanización de los más pequeños, objetos cotidianos con lecturas macabras y una iconografía que parece sacada de rituales macabros de sociedades secretas antiguas se han normalizado a plena luz del día frente a los ojos de millones de consumidores. Lejos de tratarse de simples errores de marketing o provocaciones artísticas vacías, los analistas de la conspiración sostienen que estas grandes marcas actúan como herramientas de desensibilización masiva. La élite cultural introduciría deliberadamente estos mensajes crípticos y guiños a cultos oscuros para burlarse a plena vista del público, normalizando códigos inmorales y preparando lentamente a la sociedad para aceptar estéticas cada vez más perversas bajo la etiqueta de la alta vanguardia. La reciente compra masiva de búnkeres subterráneos y tierras remotas por parte de los hombres más ricos del planeta ha alertado a los más atentos. Mientras la población mundial lidia con la inflación, la incertidumbre económica y la falsa normalidad del día a día, los grandes magnates, titanes de la tecnología y supermillonarios globales están librando una carrera silenciosa y desesperada por acaparar propiedades en los rincones más inaccesibles del planeta, como Nueva Zelanda o los desiertos de América, para construir espacios fortificados bajo tierra. Estos refugios de alta tecnología no son meras casas de campo, son búnkeres nucleares autosuficientes, equipados con sistemas avanzados de purificación, reservas de alimentos para décadas y defensas automatizadas. La pregunta que deja helado a cualquiera es tan simple como aterradora. Si los hombres que controlan las mayores corporaciones, la información y los hilos económicos del mundo están gastando fortunas astronómicas en esconderse bajo tierra, ¿qué es exactamente lo que saben sobre el futuro de la humanidad que el resto de nosotros ignoramos por completo? El colapso del sistema ya no es una teoría de foros oscuros, es el plan de emergencia de una élite que se prepara para abandonar al resto del mundo a su suerte cuando llegue el momento del gran final. Nos adentramos en el rincón más nauseabundo y prohibido de la red, la existencia real de los llamados Red Rooms o cuartos rojos. Aunque gran parte de la cultura popular los trata como leyendas urbanas o simples creepypastas de Internet, investigadores independientes y filtraciones de la web profunda sostienen que estas transmisiones en directo existen y operan bajo capas impenetrables de encriptación. En estos espacios, una élite de espectadores anónimos con un poder adquisitivo descomunal paga cifras astronómicas en criptomonedas para ordenar y presenciar en tiempo real la tortura y ejecución de personas secuestradas. Lo verdaderamente terrorífico de esta conspiración no es solo la crueldad explícita, sino la absoluta impunidad con la que operan. La teoría postula que estas redes sádicas están protegidas por altas esferas del poder político y financiero, convirtiendo el sufrimiento humano en un producto de consumo de lujo para quienes ya lo tienen todo y necesitan saciar el vacío de su interior. Finalizamos con uno de los puntos más escalofriantes y documentados del fondo abisal, la realidad de que el Estado no solo espía a sus ciudadanos, sino que diseña programas secretos de guerra psicológica para destruir cualquier movimiento desde la raíz.
conocido oficialmente bajo el nombre en clave de COINTELPRO. Este programa clandestino del FBI operó durante décadas de forma ilegal con un propósito aterrador: neutralizar y demoler quirúrgicamente cualquier movimiento social, pacifista o en defensa de los derechos civiles que amenazara el control de la élite. En lugar de usar la represión física, que crearía mártires, el gobierno perfeccionó el arte de la destrucción interna mediante operaciones de falsa bandera. Agentes encubiertos se infiltraban en estos grupos para actuar como los radicales más extremistas, empujando a los colectivos pacíficos hacia la violencia para justificar su eliminación. Pero lo más turbio era su guerra psicológica. Fabricaban cartas anónimas falsas, sembraban paranoias y enfrentaban a los líderes entre sí para desatar guerras civiles de egos que destruían las organizaciones desde dentro. Aunque la historia oficial nos dice que el programa fue descubierto y clausurado en los años 70 gracias a un robo milagroso de documentos, los teóricos del abismo advierten que el Estado jamás abandona sus métodos de control. Las agencias simplemente evolucionaron, trasladando la infiltración, la creación de falsas oposiciones y la guerra psicológica de las calles a los algoritmos de Internet, recordándonos que el poder en la sombra nunca consiente que el rebaño despierte por sí mismo. Hemos recorrido todo el camino, desde la superficie del mundo que crees conocer hasta el fondo absoluto del abismo. Hemos visto que la historia oficial está llena de parches, que la élite diseña la economía y la sociedad a su antojo, que la tecnología y la vigilancia ya nos han superado, y que el Estado no duda en manipular y destruir cualquier rastro de verdad. La ciencia te dirá que todo son coincidencias. Las instituciones te dirán que son bulos, pero antes de cerrar los ojos esta noche, piénsalo bien. ¿Crees de verdad que el mundo en el que vives funciona como te han contado, o prefieres seguir ignorando lo que se mueve en las sombras? Dímelo en los comentarios. Suscríbete para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.